Soy Fabián Oliveto, y para los que me conocen también. Bueno, la idea de la charla de hoy está vinculada con esto de entender el concepto de moneda en Oriente. Digamos, para empezar, imaginemos, vamos a un ejercicio de imaginación. Imaginemos que no somos unos eximios numismáticos como somos, sino ponerle unos súbditos del emperador Tiberio que somos enviados al Oriente a conocer las costumbres de ese país que llaman China, ¿no? Y a la vuelta le tenemos que rendir cuentas al emperador de lo que vimos. Y cuando nos pregunta, ¿cómo es la moneda china?, nosotros le podemos mostrar estas dos monedas y le decimos: la moneda china, como bien dije antes, es una cosa redonda de bronce con un agujero cuadrado en el medio y dos símbolos. Y esta descripción, que estructuralmente es correcta y define a estas dos monedas, y que de alguna manera extrapola a la moneda lo que todos nosotros pensamos de los chinos, ¿no?, que son todas iguales, en realidad está soslayando algo muy importante, que es que estas dos monedas, que por otra parte son muy abundantes y que probablemente sean de las monedas bimilenarias más accesibles al coleccionista, si no le preguntan a Alejandro que está en el representan ideológicamente dos conceptos totalmente opuestos, que en teoría confrontan a lo largo de la historia china, pero que la ductilidad del pueblo chino hace que no confronten, sino que terminen sinergizándose y haciendo síntesis en la moneda. Todos sabemos que la moneda parece haber surgido en tres lugares distintos, casi al mismo tiempo. Pido perdón a los que hace 3 días me escucharon decir esto, les prometo que es una partecita nomás que van a escuchar repetida. Sabemos que tenemos el surgimiento de la moneda en Lidia, la moneda, si bien inicialmente punzonada, pero rápidamente acuñada, el nacimiento de la moneda en India, la moneda sí punzonada, y el nacimiento de la moneda en China, la moneda básicamente fundida. No sé por qué me agité. Para hablar de la moneda en China, que es un fenómeno único en la antigüedad, es un fenómeno absolutamente aislado, totalmente endógeno y totalmente aislado de lo que sucede en el resto del mundo, tenemos que partir de hablar de este simpático animalito que todos conocemos como cauri, molusco que en un alarde del concepto hoy es llamado género monetaria, ¿no?, antiguamente ciprea. Molusco, como digo, que es particularmente abundante en la zona de las Maldivas y que desde por lo menos el siglo X a.C. hasta principios del siglo XX ha tenido función monetaria / dineraria en distintos lugares del mundo. Esto es muy llamativo porque, a diferencia de lo que sucede, como dijimos, en Occidente y en India, es un objeto que carece de valor intrínseco, ¿no? Y esto es lo que le da este carácter único al sistema monetario de la China clásica. De la China clásica, pero que va a estar vigente técnicamente hasta 1920. Si uno es muy purista, diría hasta mediados del siglo XIX, cuando ya se complejiza y se occidentaliza el sistema monetario chino, pero digamos, estamos hablando de 3.000 años de historia prácticamente. ¿Por qué? Antes que nada, les muestro en esto que vemos acá, es el ideograma Bey,
que es el ideograma de Cowley, ¿no? Este ideograma está tan asociado al concepto de dinero que después es parte de todos o la gran mayoría de los ideogramas que tienen que ver con riqueza, pobreza, impuestos, desde ya dinero circulante. El que seguramente a todos nos resultará más familiar es el Bao, ¿no? Que es el que aparece en absolutamente todas las monedas chinas desde el año 622 hasta aproximadamente 1918. Las monedas, estas cash a las que nos referimos, ¿no? Pero no importa. Este símbolo que es absolutamente ubicuo y que se entiende de esta manera. Bei, es decir, Cowley, este símbolo que representa el jade y este que representa la porcelana debajo de un techo. Y esto quiere decir tesoro, se usa como circulante, ¿no? Y siempre está asociado a la moneda. Este otro que vemos en el medio, que se llama pen, representa a dos sartas de Cowley ligadas, que todo parece indicar que es la forma en que circulaban estos Cowley. Por eso, en China, el Cowley se cizallaba en lo que sería el lomo para poder ensartarlo en esas cuerdas. Esto es importante porque muchas veces se ha discutido por qué el Cowley tuvo este valor monetario. Se ha dicho, bueno, ¿por qué no los objetos raros? Bueno, hay muchos objetos raros en el mundo que no han tenido esa función. Bueno, porque es lindo, sí, pero la parte más vistosa, aparte de que hay muchos caracoles mucho más vistosos que este, la parte más vistosa es la que queda cizallada. Evidentemente la parte importante es esta. En mi opinión, esto tiene que ver con, y esto sí es único, o prácticamente único de los Cowley, es este aspecto que recuerda a un genital femenino y que probablemente haya estado asociado desde muy antiguo a los rituales de fecundidad. Por eso es que podemos sospechar que este origen dinerario, el origen del Cowley como bien, ya digo, dinerario, o algunos dicen monetario, tiene su origen en algo religioso. Este fenómeno obviamente no es único en el mundo. Ya Patricio mencionaba los delfines de Olbia, que habiendo surgido como ofrendas a Apolo, terminaron convirtiéndose en monedas. De hecho, hay autores que extienden esto ya al extremo y dicen el surgimiento de la moneda tiene que ver con las ofrendas a los dioses y rechazan todas las otras explicaciones que todos sabemos de los pagos iguales y simultáneos o la estandarización y demás, y afirman, no, la moneda surgió primero como ofrenda a los dioses y después vino lo otro. Yo no adhiero ni dejo de adherir, digo que son teorías. En el caso de China pareciera ser esto. No sabemos exactamente cómo estaba compuesto un pen. Tenemos un solo hallazgo de mediados de la dinastía Zhou, allá por el siglo VIII, por ahí, el IX, no recuerdo exactamente, en el que en una tumba se encontró una doble ligadura que tenía 5 Cowley cada una. Pero no sabemos si eso era el estándar o si ese estándar era variable, no lo sabemos. Es la única referencia de la que disponemos. Lo que sí sabemos es que hay inscripciones tan antiguas como del siglo X a.C., en las cuales, por ejemplo, se han encontrado vasos de bronce que dicen algo así como, bueno, habiendo recibido tantas pen, las usé para fabricar este vaso de bronce. Es decir que estas ligaduras de Cowley han sido usadas para comprar la materia prima y la mano de obra para fabricar ese objeto. De cualquier manera, no
No vamos a entrar en la polémica de si era moneda o era premoneda. Son conceptos semánticamente muy baqueteados, y lo que les digo es que el concepto de moneda de Occidente no siempre se puede aplicar al fenómeno de la moneda en China, claramente. Decir que esto es una premoneda, y no sé, ¿cuáles son los criterios para decir que algo es moneda? ¿Unidad de cuenta? Bueno, el PEN es una unidad de cuenta, claramente. Alguien dice que usó tantos PEN para fabricar un vaso de bronce. Es de atesoramiento, sin ningún lugar a duda. Y en las tumbas donde se han hallado de a centenares o de a miles. Claramente, se sabe que los chinos invadían ya desde muy antiguo, incluso desde la dinastía Yang, que es la anterior, del siglo XI para atrás, antes de Cristo. Se sabe que invadían pueblos vecinos para saquearles los cauris. Así que cumple las funciones de reserva, de unidad de cuenta, de medida de la riqueza. Y nos quedaría la cuarta, que es, pero tiene que ser un objeto, no un objeto natural, sino un objeto manufacturado. Bueno, el cauri aislado puede ser considerado un objeto natural. Ahora, cuando ya le hago un agujero, los ensarto en una cuerda, le ato una piedra en cada punta para que no se me caigan, qué sé yo, estoy manufacturando. Conceptualmente es lo mismo que agarrar un metal fundido, meterlo en un molde y fabricar una moneda. Estoy tomando un material de la naturaleza, en este caso es de origen animal, en el otro será de origen mineral, y lo estoy transformando en otra cosa, que además tiene la misma característica, lo mismo que decimos de la moneda, que no puede ser utilizada para otra cosa a menos que la destruya, ¿no? Es la quinta característica para decir que algo es moneda. Bueno, lo mismo podemos decir de esto, no sirve para ninguna otra cosa. El tema es que este cauri, con nulo valor intrínseco, pero evidentemente con valor, con un prestigio, sea heredado de cuestiones religiosas o quizá de otras que ignoramos, ha sido profusamente imitado a lo largo de la historia antigua de China. Estamos todavía, dinastía Zhou, estamos hablando del siglo 3, 4 a.C. hacia atrás, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, acá, estos que son cauris comunes. Acá tenemos en jade, en hueso verde, en hueso, hay en cerámica, qué sé yo, en piedra, y los de abajo que son en bronce, que tampoco sabemos si funcionaban como moneda, si lo fueron reemplazando, no lo sabemos. De lo que sí tenemos certeza es de que esta, la llamada moneda nariz de hormiga, y que asumimos que es una estilización final del cauri, es una moneda. Esto es una moneda desde el tiempo de los estados combatientes, o sea, aproximadamente siglo III a.C., y es una moneda. Entonces, lo que tenemos es que ese prestigio que tenía originalmente el cauri, que quizá, probablemente tuviera que ver con ese aspecto que yo les decía, va evolucionando hasta transformarse en esto, que retiene todo ese prestigio, a pesar de que ya no se parece, más allá de la silueta, ya dejó de ser un cauri, ya no tiene esa hendidura característica, en cambio tiene una inscripción que, dicho sea de paso, todavía no ha podido ser descifrada, y según a quien consulte le va a decir qué es lo que dice acá, y nadie se pone de acuerdo. Ahora bien, este prestigio de alguna manera se transmitió a todo el bronce, y entonces tenemos estas monedas pala, que no se sabe exactamente cuándo arrancan, pero probablemente sean casi contemporáneas o un poco posteriores al surgimiento de la moneda en Lidia. Fíjense, las primeras todavía tienen un diseño que recuerda a las palas de verdad, solo que, como vieron ahí en la vitrina, mucho más chica, pero hasta tiene el orificio para calzarle el mango de madera. Sin embargo, las últimas palas ya son una estilización de esas. Lo mismo se puede decir de las monedas cuchillo, ¿no?
Acá hay dos ejemplos. Si ustedes agarran el catálogo de Hartil, casi medio libro está dedicado a las palas y cuchillos, que obviamente, como eran emitidos en un periodo de fuerte feudalización, hay 200.000 variantes, todas, muchas no han podido ser exactamente ubicado su emisor. Bueno, por esta época también, insisto, el periodo de los estados combatientes, aparece la moneda redonda. Empieza con este orificio circular, pronto va a aparecer la moneda con el orificio cuadrado, que se va a transformar en el estándar durante más de 2000 años. Llegados acá, mediados del siglo V a.C., 6, antes de Cristo, tenemos que hablar de quizá al menos en Occidente el filósofo más conocido, Kongxi, más conocido para los amigos como Confucio, que fue un maestro, compilador, filósofo, pensador, que básicamente se dedicó a recopilar las enseñanzas antiguas, las reformuló, creó como una escuela de pensamiento, que estaba basada en la ética. Confucio planteaba que la relación entre el gobernante y los gobernados era un pacto en el cual lo que se esperaba era que el gobernante hiciera lo correcto y por lo tanto el pueblo iba a responder de la misma manera. En el concepto de moneda de Confucio, la moneda es un bien como cualquier otro, es parte de ese pacto entre gobernante y gobernado, y por lo tanto lo importante de la moneda es que ambas partes la acepten como tal. Por eso vamos a ver más adelante que en algún momento se promulga la libre acuñación de moneda, es decir, cualquier ciudadano podía emitir moneda, ¿no? Siempre y cuando reuniera las características que le hicieran aceptable para sus conciudadanos. Ahora bien, el mapa de China en el siglo V a.C., fíjense, les muestro esto. Este era un estado totalmente feudal. China era un estado feudal. A su vez, cada uno de estos feudos, cada vez más independientes, en la práctica independientes, nos recuerda un poco al fenómeno del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Donde nominalmente todos los reinos eran súbditos del emperador, pero en la práctica eran reinos absolutamente independientes. Acá pasó lo mismo. Todos estos reinos que ven acá son absolutamente independientes y a su vez tienen lo que sería un subvasallaje, ¿no? Dentro de su frontera tenía sus propios vasallos. En este contexto tenemos en este extremo el principado, reino, ducado, condado, como quieran llamarlo, de Qin, en realidad, para que no me corrija. En esto una pequeña nota al pie. Normalmente cuando hablamos de principado, reino, qué sé yo, es un esfuerzo que hacemos por transferir el concepto de reino, principado, además occidental, a China, que no es exactamente lo mismo. Por eso ustedes van a encontrar que alguien diga el reino de, y otro dice no, el principado de, el ducado, y por ahí están hablando del reino de, y dicen, ¿y el duque? ¿Para cómo duque si era un reino? Porque no sigue la misma lógica. Pero lo que sí sabemos es que hasta el siglo VIII a.C. más o menos, era una marca, era el límite, la frontera con los bárbaros. Era el extremo del reino de China, que si ustedes ven acá en el mapa, fíjense que es un pedacito de lo que es la China actual, ¿no? Y hacia el año 775, hay un hecho en el cual unos bárbaros, aliados con algunos feudos hostiles al emperador, invaden, y el entonces marqués, duque, como se llame, de Qin, rescata al emperador, mientras saquean la ciudad, se lo lleva, lo protege, arma un ejército, contragolpea, libera la capital nuevamente,
y en gratitud el emperador le aumenta el rango dándole el principal rango, que era lo que podríamos llamar un reino. De modo que a partir de esa fecha Qin pasa a ser un súbdito en igualdad de condiciones con el resto de estos. Pero ¿qué pasa? Este siempre fue considerado un reino semibárbaro. Su idiosincrasia siempre fue distinta de los reinos centrales de China. Y de hecho era mirado con bastante recelo por sus pares. En el siglo IV a.C., mediados, el rey de Qin hace una convocatoria para que los sabios de la época concurrieran a su corte para trabajar como asesores. Esto era muy habitual en esa época en China. Bueno, y llega a su reino un hombre llamado Yang Jiang, que aquí tenemos en dibujo de la época, y le propone al emperador, al rey de Qin, lo que él llama el camino de la hegemonía. Y entonces le propone una serie de reformas por medio de las cuales le prometen que Qin se va a convertir en el señor absoluto de toda China. Estas reformas son vastas y abarcan a todos los estamentos de la sociedad. Una de las primeras es una fuerte política bélica sobre otros reinos, pero fundamentalmente hacia el oeste y hacia el sur, sobre los territorios bárbaros. Una eliminación de feudos, lo cual le resultó fácil porque no eran débiles y no podían resistir, porque básicamente este Yang Jiang fue no el creador, pero sí el mayor difusor de una filosofía antagónica a la confuciana, que es la llamada el legalismo. En algunos casos también aparece como realismo, pero básicamente se la conoce como legalismo. El principio de esta filosofía era que, a diferencia de Confucio, que creía que el hombre era por naturaleza buena, que el hombre era bueno por naturaleza, Yang Jiang plantea que no, que el hombre no es bueno por naturaleza, el hombre es ambicioso, y por lo tanto, lo importante no es que el rey haga lo correcto, lo importante es que el rey tenga poder. Entonces, el rey tiene que ser poderoso y de ese modo implantar leyes. Esas leyes tienen que ser cumplidas, tiene que haber castigos muy específicos y recompensas muy específicas. Dice Yang Jiang, si las leyes son claras, la gente va a aceptar la pena de muerte sin discutirla y va a recibir las recompensas sin agradecer. Es decir, cada uno sabe cuál es su deber y qué se espera de él y qué es lo que va a lograr según sus actos. Si cumple la ley, va a ser recompensado. Si no la cumple, va a ser castigado. Obviamente esto tiene que ver con, con un fuerte poder centralizado, por eso es indispensable eliminar los feudos. Y otra cosa que se elimina es, de alguna manera, la nobleza. No solo los feudos en cuanto a territorio, sino la nobleza en sí. Los cargos en las cortes chinas solían ser hereditarios. Bueno, acá se elimina, acá se establece un escalafón donde, en principio, menos el emperador, menos el rey, son todos iguales. Y todos sujetos a los mismos premios y castigos. Esto es absolutamente revolucionario, absolutamente novedoso en China, donde los linajes eran ancestrales y todo eso que les decía, los puestos hereditarios, qué sé yo. La realidad es que con las reformas de Yang Jiang, a pesar de que cuando muere el emperador que lo convocó, su hijo lo manda a matar, acusándolo falsamente de traición, sin embargo las reformas de él siguen en pie. Evidentemente había alcanzado mucho poder y me imagino que el emperador nuevo debe haber tenido alguna deuda vieja de cuando él era pibe y el otro le habrá encajado una patada, a saber. Pero el tema es que se vengó muy rápidamente de Yang Jiang, lo mata a él y a toda su familia. Sin embargo, sus reformas siguen en pie. Y de hecho, se cumple
no enseguida, pero se va cumpliendo lo que Zhang Jiang le había prometido al rey de Qin. Y así vemos que hacia 260, fíjense, acuérdense que esto era, Qin era este triangulito, ha multiplicado su territorio muchísimo. Y es hacia esa época, específicamente en el año 259, cuando van a ser Qin Shi Huang, cuando era solo un niño, a los 13 años, hereda el reino de su padre y inicia una acción de conquista. Y en poco tiempo logra subordinar a todos los reinos de China, a sangre y fuego, y se convierte, a partir del año 220, en el emperador de la China con la dinastía Qin, creando la dinastía Qin. Una de las cosas que Zhang Jiang propugnaba era que, entre tantas leyes unificadoras, estaba la de unificar todos los parámetros de pesos y medidas, incluyendo, obviamente, la moneda. Por eso, la moneda del reino de Qin, que después de la conquista del resto de los reinos se transforma en la moneda de China, es esta que vemos acá, el Pangyang, medio yang. Es decir, el yang es una medida de peso de aproximadamente 16 gramos. Y no, como suelen decir, es la onza china. La onza es la onza de 28 gramos, o de 31 si hablamos de la onza Troy, más o menos, ¿no? Redondeando. No es la onza china. Del mismo modo que 31 gramos no es el yang Troy, ¿no? El yang es la medida de peso de China. Pero, bueno, nuestra cultura eurocéntrica todo el tiempo hace esta analogía que no viene a cuenta. Por lo tanto, este Pangyang pesa aproximadamente 8 gramos. Y esto, obviamente, es legalismo al palo, porque acá no hay acuerdo entre gobernante y gobernados. Acá hay un gobernante que dice: la moneda que va a circular va a pesar esto y es esta, y no hay discusión. Ahora bien, la identificación de la moneda tiene que ver cómo se escribe, ¿no? Pan yang, esto es pan medio yang, yang la unidad. O sea, es bien clarita. Digamos, es un lingote. Es un lingote. Desde esta época, ya desde antes, la moneda circulaba así como el cauri circulaba en ligaduras. En principio de 1000, después hay variaciones, pero en general circulaba en ligaduras de 1000 monedas. Ahora bien, ahora vamos a hacer un pequeño camino lateral para hablar de la importancia de que numismática, arqueología y demás trabajen en conjunto para evitar meter la pata. Poco tiempo después, cuando cae la dinastía Qin y viene la dinastía Han, sigue emitiendo Pangyang. La realidad es que los hallazgos desde siempre mostraron que había Pangyang de pesos totalmente disímiles. O sea, obviamente había alrededor de 8 gramos, y había de 4, de 9, de 15, de 2. Si ustedes ven en la vitrina, hay unos que son de 0,47. ¿Qué pasa? Los registros antiguos nos dicen que a principios del siglo II a.C., comienzo de la dinastía Han, se autorizó la emisión de un Pangyang de 8... me olvidé de decirle esto. El yang está dividido en 24 shu, ¿no? O sea que este tendría que ser de 12 shu, ¿no? El tema es que se autoriza emisión de Pangyang de 8 shu, lo cual es casi un oxímoron, ¿no? Porque es como decir, se autoriza la emisión de 1 kilo de 600 gramos. Evidentemente, ya había habido un giro semántico, y ya Pangyang no designaba un peso,
sino designaba el nombre de la moneda independientemente de lo que pesara. Posteriormente se autorizan emisiones de 4 yu y después se autoriza, como les dije antes, la libre emisión de moneda. Lo único que se pedía es que se usara el material adecuado y que la moneda tuviera el aspecto adecuado. Así es como aparecen monedas, como les dije, desde 15 gramos hasta monedas de medio gramo. Vamos a apurarnos porque me estoy quedando corto de tiempo. Entonces, la numismática tradicional dijo: fenómeno, todas las que pesan alrededor de 8 gramos son de Qin, todas las que pesan alrededor de 6 gramos son de la emisión del 202, todas las que pesan alrededor de 3 gramos son de la emisión de 200, no me acuerdo del año, pero la emisión siguiente. Todas las que pesan menos de eso son emisiones estas privadas. Bueno, el tema es que muchas veces hallazgos arqueológicos cuya composición los hacía datables de la época de los reinos combatientes, o sea, siglo III a.C., qué sé yo, terminaban siendo datados como de la época Han, porque se encontraba una Panliang de 4 gramos, póngale. Bueno, en el año 62 se encuentra en Sanpu, en la provincia de Shanxi, una urna que tenía en su interior 1000 monedas. De esas 1000 monedas, 997 eran Panliang, 2 eran Xinhua y una Yangtze. Estas monedas, y el hallazgo era claramente de la época de los estados combatientes. El tema es que estos Panliang no reunían para nada las características del estado de Qin. La más pesada tenía justamente 15 gramos, la más liviana tenía 2 gramos. Y además algunas con la inscripción invertida. Entonces esto intrigó mucho. Primero demostró que evidentemente eso de los 8 gramos fue una teoría, pero nunca se verificó en la práctica. Esto es confucianismo al palo, ¿no? Donde el peso de la moneda no importa, basta que la gente la acepte, con lo cual tenemos un Estado en teoría fuertemente legalista, pero en la práctica, con respecto a la moneda, confuciano. Pero igual seguía intrigando, tenía un sello que decía Mercado de Liu, Mercado de Du, perdón, y no se sabía qué era. Hubo que esperar 13 años, cuando en una tumba en Yumeng, en la provincia de Hubei, de un funcionario que era casi contemporáneo a Shi Huangdi, de hecho era 3 años menor, y había entrado a servicio a los 18 años, o sea, cuando Shi Huangdi recién empezaba a gobernar, y había estado a su servicio hasta su muerte, como escriba y funcionario de la corte. Y este hombre en su tumba, entre otros ajuar, se encontraron numerosas tablillas de bambú con libros, obviamente, de su época. Entre ellos uno que es llamado las 16 leyes de Qin, que en uno de sus capítulos, llamado Hinbuyu, es decir, tratado sobre la moneda metálica y de tela, habla de que cuando en los mercados, cuando el encargado del mercado recibía 1000 monedas, tenía que ponerlas en un recipiente, cerrarlas y sellarlas. Y dice, con la prohibición de seleccionar las buenas y las malas. Dice exactamente, poner 1000 monedas buenas y no buenas. Y en este que particularmente, la tablilla 65, lo que dice ahí, lo pueden leer todos, dice que los ciudadanos tenían que ir al mercado con todas las monedas que tuvieran, con la prohibición absoluta de seleccionarlas. Esto es confucianismo, claramente. Y estamos en pleno reino de Qin. Estamos en pleno reino de Qin. Por eso yo les decía al principio que estas filosofías, que en teoría son antagónicas, terminan sinergizándose y funcionando juntas. Alguien podría decir, bueno, ok, esto también es legalismo, porque es el emperador el que está diciendo, o el rey en este caso, todavía no el emperador, el que está diciendo, flaco, esta es la moneda que se va a usar, chiquita o grande no me importa,
se usa esta porque lo digo yo. Y eso es legalismo. Pero también hay confucianismo, es decir, el pueblo y el príncipe están de acuerdo en que esta sea la moneda que se use. Esta es la sinergia de la que yo le hablaba. Y esto vino a explicar qué cuernos era esa vasija que se había encontrado 13 años antes. Bueno, ahí tienen simplemente una serie de Panliang de distintos tamaños. Bueno, la dinastía Han aparentemente vuelve sobre el legalismo y emite esta, la Wuchu, moneda hiper exitosa, y una de las dos que le mostré al principio. De vuelta, Wuchu es 5 chu. ¿Se acuerdan que les decía que el liang estaba dividido en 24 chu? Bueno, estos son 5 de esos, aproximadamente 3 gramos y moneda. Otra vez tenemos una moneda con el valor de un peso, o sea, una moneda lingote, en teoría al menos. Pero de vuelta, vamos a ver que durante el reino del gobierno de los Han se sigue emitiendo monedas de distintos tamaños, distintos pesos, lo mismo que había pasado antes. En el año 1 muere el emperador y sube al trono su hijo, que era un nene, y entonces ponen como regente a un señor llamado Wang Mang, un confuciano fervoroso, muy afecto a la ética de Confucio, tan afecto que unos pocos años después mata al emperador y asume el trono él. No vamos a entrar en las reformas de Wang Mang, pero sí contarles esto. Wang Mang, como les dije, era un fervoroso confuciano. Por lo tanto, para un confuciano, que una moneda llevara el nombre de un peso era una contradicción. Violaba un principio el principio de Changjing, que es la rectificación de los nombres. Dice hay un libro que no me acuerdo nunca el nombre, por eso me lo anoté, Lun Yu, que en castellano se llama Las Analectas, que suena horrible, parece una enfermedad rara, pero que es la recopilación de los escritos de Confucio. Y ahí es donde le preguntan a Confucio, si el príncipe de Wei te pide que gobiernes, ¿cuál sería tu primera medida? Él dice, la rectificación de los nombres. Porque dice, si los nombres no coinciden con los objetos, hay confusión en la lengua. Si hay confusión en la lengua, las cosas no se hacen. Si las cosas no se hacen, se pierde la armonía y el bienestar. Y si se pierde la armonía y el bienestar, las penas no están de acuerdo con los delitos. Y si esto pasa, la gente no sabe qué camino tomar. Esto es muy confuciano, esto del caminito. Parece la canción esa que cantábamos, esa de que hay que sacar a la chiva, el pago. Esa es muy confuciana. Por eso Wang Mang va a emitir un montón de monedas, ninguna de las cuales tiene un valor de peso. La más conocida, y que es la segunda que yo les mostré al principio, es la Huo Chuan, moneda de la abundancia, que suponemos que circulaba equivaliendo a la Wuchu que mostramos antes, pero no sabemos. Ahora fíjense, cuando los Han retoman el poder y a Wang Mang lo liquidan, curiosamente esta moneda sigue circulando, porque el pueblo, aunque no quería a Wang Mang, cuyo gobierno fue bastante desastroso, qué sé yo, la moneda estaba bien, entonces sigue circulando. Por eso ustedes, cuando llegaron en el año 40 aproximadamente a China, vieron que les mostraron esas dos monedas. Y volvemos de vuelta al principio. Esta moneda que representa el legalismo y esta moneda que representa el confucianismo circulan juntas sin ningún tipo de problema. Esta es la síntesis que hace el pueblo chino. Incluso con Wang Mang, esa moneda hay otros que fracasan, que la ponen que Sí, por eso me salté por una cuestión de tiempo la reforma de Wang Mang. Todas tienen nombre. Hay una que es muy graciosa, una serie que empieza con la moneda bebé de valor 1, pero valor 1 que no sabemos qué es. La moneda adolescente de valor tanto, moneda adulta, tiene estos nombres. Moneda de la abundancia, pala de la abundancia, bueno, no importa. Estoy simplificando por tiempo. Me fui otra vez. Cuando cae la dinastía Han y empieza un periodo de mucha crisis, además de eso, la Wuchu que habíamos visto antes es una moneda tremendamente exitosa, tan exitosa
que se produce lo que algunos autores llaman la hemorragia del cobre de China. Migra hacia afuera de tan exitosa y empieza a escasear el cobre en China. Además, esta costumbre de enterrarse con el ajuar funerario de bronce hace que todavía disminuya más. Entonces, la solución china, muy práctica, es recortar la moneda, transformarla en una unidad monetaria más pequeña, ¿no? Ustedes van a ver que ahí en la vitrina tenemos varias, y siguen circulando. Y fíjense, la prueba de que la moneda de Guangman sigue circulando es que esta es una Guangman de Guangman, y esta es otra que no se las mencioné, pero también es una moneda de Guangman, la Wuhan, que recortadas siguieron circulando. Apostillas finales. Varios siglos después va a aparecer una dinastía que se hace llamar Zhou, como la legendaria dinastía Zhou. Eran turcos de origen, turcos de la rama Takbach, pero muy sinizados. Y como esto por el fervor de los conversos, se transforman en fervientes confucianos y por lo tanto también eliminan en su territorio. Es una dinastía que en términos históricos es irrelevante, pero es muy interesante su moneda. Eliminan la Wushu, que sigue circulando y sigue circulando, y emiten estas monedas que son absolutamente confucianas. La Wuquan, que es igual a esa Wuquan de Guangman, la Wuxindabu, acá aparece el Gu, el 5 mismo que aparece en la Wushu, pero acá no tiene nada que ver con el valor. Esto es la moneda de los 5 elementos, un concepto totalmente confuciano. De vuelta, los 5 elementos: la madera, el agua, la tierra, el fuego, el metal. Y esta otra, Yontong Wangwo, la moneda que circula en los 10.000 reinos, o sea, en todo el mundo. Nada, simplemente mostrar esto de que, de vuelta, el confucianismo en estado puro, que en general fracasa. Cuando es en estado puro, tanto Guangman como Zhou del Norte fracasan. Lo que a la gente le gusta es la síntesis, y sigue eligiendo la Wushu, aunque no tenga nada que ver con lo que dice su enunciado, ¿no? Las Wushu se van a seguir emitiendo cada vez más chicas, e incluso después que desaparecen, ya varios siglos después van a aparecer unas Wushu en plomo, pero la gente las sigue eligiendo. Finalmente, y ya vamos cerrando, en el año 618, no viene al cuento toda la historia, pero aparece la dinastía Tang, que tenía el problema del bronce también. Tenía el problema del bronce y lo resuelve de una manera distinta del otro. No recorta la moneda, la hace del módulo que a la gente más le gustaba. Esta es aproximadamente igual a las Wushu, pero con una aleación más baja. En vez de ser una moneda de 90% de cobre, 90 y pico, como es la Wushu, es una moneda de 80% de cobre, ¿no? Latón. De vuelta, la creatividad china vuelve a resolver este problema en forma creativa, recurriendo al confucianismo para poder hacer un legalismo. Es decir, el confucianismo es que la gente la acepte, y el legalismo de hago algo estandarizado. Así que, bueno, y acá terminamos.